Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, en este día domingo, en que celebramos la gloria del Señor en medio de nosotros, pidamos perdón al Señor por nuestras faltas. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos y glorifiquemos a Dios con el himno del Gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre. Confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos, para que podamos entrar en la herencia prometida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes.
Había llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba, sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su mano, salió y se quedó de pie en la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenece la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenece también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo. Dios bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos al verlo caminar sobre el mar se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua».
Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras él le decía: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria Gloria y a honor a ti, ti, Señor Señor Jesús. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción, Él nos da la salvación, en Él confío y no temo más, en Él confío y no temo más. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, que nos reunimos para poder celebrar hoy día este motivo de la alegría y de la gloria del Señor. El motivo, ¿no es cierto?, que nos reúne este domingo justamente a celebrar este encuentro privilegiado con el Dios de la vida, con el Dios del amor, este encuentro privilegiado con el Señor de la paz, con el Señor de la salvación, con el Señor de la sanación. Este encuentro privilegiado con aquel que nos da la tranquilidad, con aquel que nos da la paz interna que cada uno necesita para poder todos los días vivir la energía, ¿no es cierto?, llamémosla entre comillas, la energía necesaria para poder comenzar esta nueva semana que debemos enfrentar. Sin lugar a dudas, ustedes, yo creo, sobre todo aquellos, ¿no es cierto?, que nos conectamos y nos hemos conectado durante toda la semana a la Santa Eucaristía, ustedes ya saben y conocen mi estilo, ¿no? Más o menos yo voy hilando prácticamente todos los evangelios, cosa que hice ayer, pero que fuimos hilando todos los evangelios para que justamente pudiéramos descubrir que esta semana fue la semana de la fe, la semana del encuentro con la fe, la semana de la vivencia de la fe, la semana justamente del poder meditar de cómo estaba nuestra relación con Dios, de cómo estaba nuestra disposición, nuestra disponibilidad para aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, de cómo estaba nuestra aceptación constante del Dios de la vida, justamente en el ámbito, ¿no es cierto?, del querer descubrir que solamente tocando un flequito, ¿no es cierto?, de su manto, podríamos quedar sanados. Solamente, ¿no es cierto?, gritando: Hijo de David, ten piedad de mí. Aún así, no siendo, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, de la heredad de Israel, de lo que había todo heredado Israel, como lo contaba San Pablo. Más bien, ¿no es cierto?, un pueblo extranjero, un pueblo exterior, que no estaba para ellos dirigido la palabra. Aún así, ¿no es cierto?, estas migajas que caían de la mesa fueron capaces, ¿no es cierto?, de salvar y de curar a una niña que tenía una enfermedad. Este mismo evangelio nosotros ya lo habíamos escuchado a lo largo de la semana y que nos hablaba, ¿no es cierto?, de la invitación de poner al Señor en medio de nosotros, de poner al Señor, ¿no es cierto?, y ponernos en disponibilidad de subirlo a nuestra barca para que pudiera tranquilizar llamémosle así, nuestras tempestades, todo lo que significaba nuestra vida, hacer de nuestra vida una vida más tranquila y poder navegar, ¿no es cierto?, junto con junto con nuestros seres queridos, junto con nuestra familia, en una barca donde podíamos poner como timón al Señor Jesús, donde nos dirigía a la otra orilla, donde nos dirigía al encuentro con la salvación, donde nos dirigía al encuentro con el Salvador. Pero también
nos encontrábamos, ¿no es cierto?, con este propósito, ¿no es cierto?, de Pedro, no de ponerse a prueba, ni tampoco de poner a prueba al Señor, sino más bien de poder confiar un poco más. Pero en este caminar de la vida, ¿no es cierto?, el Señor Pedro, le vamos a decir, lamentablemente dudó y se comenzó a hundir hasta el cuello. Y ahí es donde tenemos que ir descubriendo nosotros mismos también nuestra calidad de fe. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Cuánto estamos insistiendo para pedirle al Señor que aumente en nosotros la fe? ¿Cuánto estamos insistiendo para poder vivir esta palabra y hacer nuestra esta palabra y encarnar esta palabra en nuestro corazón? Para que esta palabra eche raíces profundas, para que esta palabra pueda vivificarse, ¿no es cierto?, en nuestra historia, y al mismo tiempo que se vivifica, pueda ir dando frutos y frutos abundantes, constantes en nuestra existencia, en nuestro existir. Por eso que es importante que yo les pedí al inicio, ¿no?, el día lunes, me recuerdo, cuando estábamos celebrando la Eucaristía, ojalá pudiéramos hacer un altarcito en nuestra casa, pudiéramos hacer una velita, poner una velita, poner una imagen, poner un crucifijo, poner la palabra de Dios, donde pudiéramos reencontrarnos con el Señor, donde pudiéramos, ¿no es cierto?, alabar, contemplar y orar con el Señor. Y esto lo decíamos porque estábamos preparando también el día jueves, que era la transfiguración del Señor, que de una u otra forma nos hablaba de esto de subir a la montaña. ¿Cómo podemos cada uno de nosotros subir a la montaña? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, ¿no es cierto?, al subir a la montaña y a lo largo de todo el Evangelio, nos mostraba, ¿no es cierto?, y nos muestra que es el encuentro con el Dios, el momento de la oración. Entonces, por lo tanto, ese altarcito era nuestra montaña, donde nos íbamos a subir para poder contemplar a Dios, para poder caer rostro en tierra, como cayeron los discípulos, Santiago, Juan, ¿no es cierto?, y Pedro, de puro estupor, de pura admiración, de encontrarse, ¿no es cierto?, con Moisés y con Elías, y que al mismo tiempo al encontrarse con Moisés y con Elías veían el rostro transfigurado y este diálogo que había entre ellos con la persona de Jesús. Este rostro y esta figura transfigurada es a la cual cada uno de nosotros debemos llegar. Pero también nosotros debemos pensar y debemos preguntarnos, ¿cómo este rostro transfigurado? ¿Cómo la figura de Jesús transfigurada? Por medio del amor, por medio de la misericordia, por medio del aceptar la cruz, cargar la cruz en nuestra vida y en nuestra historia, es el Señor capaz, ¿no es cierto?, de transformarnos a nosotros, de transfigurarnos. Y al transfigurarnos, nosotros somos testigos del amor de Dios. Somos testigos fehacientes, encarnados del amor de Dios que se hace, ¿no es cierto?, vida en la historia de la humanidad y que al mismo tiempo hace que otros puedan creer. Porque la fe es transmitida, es entregada, es regalada como un don, pero aumentada justamente por tantos hechos y acontecimientos de nuestra vida, como es el encuentro con Jesucristo, como es el testimonio de la comunidad cristiana, como es el testimonio de las primeras comunidades y mi propio testimonio de frente a los demás. Por eso que es tan hermoso, ¿no es cierto?, cuando nosotros somos capaces de poder mirar, ¿no es cierto?, al Señor transfigurado. Dejar que el Señor nos transfigure y dejamos al mismo tiempo que otros se puedan transfigurar por medio, ¿no es cierto?, de este actuar de Dios en el mundo, en el mundo de cada uno de nosotros, en nuestra historia. Tan hermoso, ¿no es cierto?, es poder descubrir, ¿no es cierto?, esta subida a la montaña. Tan hermoso es poder descubrir que el Señor, ¿no es cierto?, quiere encontrarse con nosotros. Es tan hermoso, ¿no es cierto?, descubrir que el Señor va al encuentro por sobre el agua para podernos decir, camina, viene a nuestro encuentro. A veces pensamos que cualquier otra cosa lo dejamos pasar, lo dejamos, ¿no es cierto?, estar,
y no le damos la importancia que significa este encuentro significativo, justamente de calidad con el Señor Jesús. A veces nosotros pensamos, hermanos queridos, y ese es un gran error que tenemos nosotros, a veces los católicos cristianos, que a veces entre más larga sea la oración, entre más, ¿no es cierto?, le pongamos, entre comillas, color, llamémoslo así, ¿no? A lo mejor la palabra no es la más justa, o entre más fervientes seamos y más largo hagamos, a veces pensamos que es de muy buena calidad y es muy buena. A veces bastarían 2 segunditos, lo que se demora decir: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Y sería la oración más profunda, la más profunda que podría brotar desde nuestro corazón, justamente si sale desde nuestro interior. O bastaría tan solo la palabra, ¿no es cierto? Señor, sálvame. Y estirar la mano, y bastaría esa oración para que el Señor transformara nuestra vida, nos volviera a levantar y nos dijera: pucha, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te falta la fe? Bastaría solamente, como lo leíamos en el Evangelio de ayer, que tu hija quede sana, que tu hija quede sana, que se haga como tú has dicho, para que Dios se manifestara en nuestra vida. Pero muchas veces, ¿no es cierto?, nos pasa como los discípulos de ayer, ¿no es cierto?, nos falta la fe. Porque la he llevado a donde tus discípulos y ellos no han podido sanarla, no han podido dar una solución. ¿Por qué ha sido eso?, le preguntan los discípulos, y los discípulos le dicen: porque les falta la fe. Porque si tuvieran fe, como un granito de mostaza, podrían decirle a esta montaña: anda de aquí para allá, y la montaña lo haría. Nos falta la fe. Nos falta la fe. Y por eso que todos los días debemos pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Pero para que aumente nuestra fe, debemos pedirle al Señor también que nos suba a la montaña, que nos permita subir a la montaña, que nos permita el encuentro. Porque si nosotros ponemos la tranca, porque si nosotros ponemos, ¿no es cierto?, la murallita para no podernos encontrar con el Señor, o nos quedamos en la comodidad, ¿no es cierto?, de nuestro sillón, ¿no es cierto?, porque es más cómodo y nos sentimos mejor, y no hacemos el esfuerzo, ¿no es cierto?, de subir con el Señor a la montaña, de construir nuestra montaña, de construir el momento del encuentro, obviamente, ¿no es cierto?, que se queda en el encuentro frívolo, nos quedamos en un encuentro superficial, nos encontramos y nos movemos, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de un encuentro que no nos permite, ¿no es cierto?, que el Señor pueda entrar en profundidad. Pasó por encimita, lo dejamos pasar. Lo dejamos pasar. Por eso, hermanos queridos, que hoy día los quiero invitar justamente a que no solamente pase por encimita, ¿no es cierto?, del mundo, de la historia, de nuestra sociedad, de nuestro barrio, de nuestra familia, sino que seamos capaces de hacer un signo visible, nuestra pequeña montaña, nuestro pequeño lugar de oración, donde podamos, ¿no es cierto?, crecer, donde podamos de una u otra forma reencontrarnos a la hora que se nos tinque, ¿no es cierto?, para poder justamente estar con Él. Para poder estar con Él, el lugar donde podamos escuchar la Eucaristía, el lugar donde podamos, ¿no es cierto?, contemplar la palabra de Dios, el lugar donde podamos quizás, nosotros hemos tomado, ¿no es cierto?, la iniciativa ya desde la transmisión de ponerle las lecturas, si ustedes las copian, ¿no es cierto?, volverlas a leer, volverlas a releer, volver a escuchar la palabra de Dios y volverla a buscar justamente, ¿no es cierto?, en lo que signifique, ¿no es cierto?, el día, y ponerla en práctica, en lo cotidiano, y preguntarnos qué es lo que esta palabra hoy día a mí me quiere decir. Cómo esta palabra afecta mi vida cotidiana de todos los días. Por eso, hermanos, que hoy día celebramos, ¿no es cierto?, con tanta fuerza, lo que significa, ¿no es cierto?, el encuentro con el Señor. Por eso que celebramos con tanta fuerza el día domingo. Por eso que los invitamos, ¿no es cierto?, a poder, dentro de sus posibilidades, dentro de sus tiempos, ¿no es cierto?, a conectarse, ojalá también todos los días
en las tardes, ¿no es cierto? A las 7:30 celebramos la Eucaristía generalmente para tener esta conexión de la palabra. Ahora hoy día, con esto de la tecnología, se nos ha facilitado un poquito más. Se nos ha dado esta posibilidad más cierta posible, ¿no es cierto?, de poder estar con la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y hacer una vivencia, ¿no? Este hilo conductor que nos ha permitido a lo largo de esta semana, ¿no es cierto?, que los he podido acompañar por medio de las meditaciones, por medio, ¿no es cierto?, también de la reflexión que hacemos juntos. Me encanta cuando uno por aquí o por allá me escribe algún comentario, justamente enriqueciendo, no me hace ni menos cura ni más cura, sino más bien enriqueciendo, ¿no es cierto?, lo que yo dentro de mi modesta reflexión he podido, ¿no es cierto?, descubrir en la palabra y podérselo ofrecer a ustedes, ¿no es cierto?, como una homilía. Esto que nos ha ido acompañando a lo largo de la semana para podernos encontrar. Quedémonos con una frase, ¿no es cierto?, la frase importante de ayer y de hoy día, con una petición importante al Señor. La mejor oración que le podemos hacer en el día de esta, y ya coronando esta semana: Señor, aumentanos la fe. A todos los niños, ¿no es cierto?, que tienen ustedes en casa, hoy día los ponemos en oración, porque es el día del niño, porque es el día, ¿no es cierto?, en que nos encontramos, ¿no es cierto?, en esta dinámica de este encuentro también que los niños privilegiadamente tienen con el Señor. Dejen que los niños vengan a mí, significa para bendecirlos, decirles bien de ellos y de una u otra forma poderse encontrar también en esa sinceridad de fe, en esa transparencia de fe, en esa inocencia de la fe que pueden expresar los niños, para podernos encontrar también nosotros con el Señor Jesús. A ellos, a todos, vaya nuestra oración, vaya nuestro encuentro, vaya también, ¿no es cierto?, este encuentro de oración que cada uno de nosotros hoy día celebramos. Al Señor sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los invito, hermanos queridos, a que podamos profesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, para que, acordándose de su promesa, escuche la oración de los que nos hemos reunido en su nombre. Por la paz que descienda del cielo, por la unión de las iglesias y por la salvación de nuestras almas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los que trabajan por el bien de los pobres, por los que ayudan a los ancianos, por los que cuidan a niños y desvalidos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos aquellos que se encuentran abatidos o sometidos a una prueba, por los que están en peligro, por el retorno de los extraviados y por la libertad de los encarcelados, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los que en estos momentos están orando con nosotros, por los que han pedido por nuestras oraciones y por el reposo eterno de nuestros hermanos difuntos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pongamos en las manos de Dios cada una de estas intenciones hermosas que ustedes nos van escribiendo a lo largo, ¿no es cierto?, de la Eucaristía. Por cada uno de estos sentimientos que brotan de lo más profundo de nuestros sentimientos de fe, de nuestra caridad, de nuestro amor, hacia
justamente lo que el Señor nos va revelando y nos va manifestando como una necesidad y que necesitamos pedirlo y enfocarnos, ¿no es cierto?, en pedirlo al Señor. Por todo aquello, para que el Señor haga su voluntad en nuestras vidas y en nuestra historia, por todo aquello que tenemos en nuestros corazones y no hemos manifestado, para que el Señor lo escuche, para que sea incienso agradable a los ojos de Dios. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. También pongamos en las manos de Dios a todos nuestros hermanos difuntos que han partido al encuentro del Señor, que ya se encuentran en la montaña junto con Él, celebrando justamente la Eucaristía de la eternidad, para que en este paraíso, en las puertas del paraíso que han sido abiertas a cada uno de ellos, encuentren la tranquilidad y la paz. Y también sus familias pueden encontrar la conformidad de frente a la angustia de la pérdida de un ser querido. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. También pongamos en las manos de Dios todos nuestros hermanos enfermos, todos nuestros hermanos abatidos y que se sienten vulnerables y abatidos en su salud. Por todos aquellos, ¿no es cierto?, que han contraído el COVID-19, sobre todo, ¿no es cierto?, en Colombia, que ahora les toca a ellos estar en el pic, ¿no es cierto?, de lo que significa, ¿no es cierto?, la expansión de esta pandemia, algo que nosotros ya hemos pasado, ¿no es cierto?, algunos semanitas atrás, cuando estábamos muy asustados porque los números se elevaban. Ahora está esto mismo sucediendo en Colombia. Para que el Señor, ¿no es cierto?, nos ayude también a nosotros porque seguimos teniendo contagiados, ayude a todo el mundo, ¿no es cierto?, porque siguen existiendo contagiados. También para que el Señor fortalezca, ¿no es cierto?, a todos nuestros hermanos que se encuentran débiles por los años y por las diversas enfermedades que pueden existir en el mundo. Por cada uno de ellos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestras peticiones de protección, de ayuda, por nuestras intenciones, ¿no es cierto?, de encontrar prosperidad, por todos aquellos que buscan trabajo, por todos aquellos que encuentran alivio, que buscan alivio, por todos aquellos que buscan una barca un poco más tranquila donde poder navegar. Para que el Señor, ¿no es cierto?, los proteja, para que el Señor suba a sus barcas, para que el Señor pueda estar con ellos y les pueda acompañar y les pueda, ¿no es cierto?, según su voluntad y también según nuestra calidad de oración, poder justamente compenetrarnos con el Señor y de esta manera, ¿no es cierto?, poder tranquilizar aún así nuestras tempestades en la vida y que nuestra oración sea escuchada por Él. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pongamos en las manos de Dios a todas nuestras comunidades, a todos nuestros hermanos, ¿no es cierto?, que están desde otras parroquias, incluso también de otros países, que están, ¿no es cierto?, desde aquí cerquita de nuestras capillas y de nuestras comunidades de base, escuchando hoy día nuestra Eucaristía. Por todos aquellos, ¿no es cierto?, que necesitan de nuestras oraciones y que se encomiendan a nuestras oraciones, para que fortalezca también a nuestras comunidades y fortalezca también a aquellos hermanos que nos escuchan de lejos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pongamos en las manos de Dios la paz de nuestro país, sobre todo en la Araucanía, en el sur de nuestro país, para que el Señor se manifieste, para que manifieste su paz, para que manifieste su tranquilidad, manifieste el encuentro con el ser humano y podamos llegar prontamente a algún entendimiento. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Acoge, Señor, nuestras súplicas, que elevamos a ti con fe, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Por este mundo que Cristo nos da, hacemos la fe. Por
hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y que con tu poder conviertes en sacramentos de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte a la gloria de constituir una raza elegido, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de su propiedad, para que llevados desde las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Celestino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Juan Leonardi, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por sentirnos verdaderamente hijos de Dios, digamos todos juntos y confiados la oración que el mismo Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos Este es Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Deseo mucho recibirte, pero como ahora no puedo hacerlo, ven al menos espiritualmente a mi corazón y no permitas que me aparte de ti. Amén. Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel
Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla. Sopla, Señor, en mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido, sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, y hazme viento, y bautízame en tu nombre, y llámame a servir, Maestro. Hazme fiel entre los hombres, toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio y mis pecados, y moldeame a tu modo, sopla. Y bautízame en tu brisa, sopla. Renóvame en tu sonrisa, sopla. Sopla, Señor, tu caricia, y sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa, que no ve en todo momento. Sopla, Señor. Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos quedar en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Antes justamente, ¿no es cierto?, de despedirnos y de también yo de salir del foco de la pantalla, ¿no es cierto?, porque asume ya desde mañana el Padre Welber acompañándonos, ¿no es cierto?, en esto de la Eucaristía y de la meditación de la Palabra de Dios. Decirles, ¿no es cierto?, que a lo largo de esta semana van a haber unos cambios, un adelantamiento, ¿no es cierto?, de la Eucaristía a partir del día jueves 13. A partir del día jueves 13 se va a adelantar media horita, ¿no es cierto?, todo, porque vamos a estar concelebrando y también acompañándonos y preparando nuestra fiesta patronal, que es el 15 de agosto. Por lo tanto, vamos a estar transmitiendo con nuestros hermanos, con nuestra comunidad, ¿no es cierto?, religiosa de San Lázaro. Vamos a estar en conjunto. Va a ser ustedes por la página de la Guadalupe, ellos por la página de San Lázaro. Por lo tanto, vamos a estar juntos transmitiendo a lo largo de esos días. Yo no me van a ver porque ya saben, ¿no es cierto?, que yo el miércoles 12 viajo, ¿no es cierto?, al encuentro, ¿no es cierto?, con mi familia por la operación que va a tener mi mamá. Por lo tanto, voy a estar ausente algunos días de la comunidad, no me van a ver. Así que eso, desearles lo mejor a cada uno de ustedes para esta semana. Vayan escuchando las informaciones, los letreritos, las informaciones que les van a ir poniendo, ¿no es cierto?, en el Facebook, para que ustedes, ¿no es cierto?, no se pierdan de la Eucaristía y no se pierdan de los momentos de oración, que son hermosos y que son momentos particularmente bellos, que vale la pena, ¿no es cierto?, tenerlo. El día 15 de agosto es nuestra, llamémosla así, estamos de fiesta porque es nuestra celebración patronal. Nuestra San Juan Leonardi nos puso bajo la advocación de la Santísima Virgen María, bajo la protección de la Asunta. Por lo tanto, ¿no es cierto?, por eso
que siempre, cada día, nos ponemos, ¿no es cierto?, en oración a la Virgen María, rezando, ¿no es cierto?, el bajo tu amparo, que es la oración que San Juan Leonardi nos dejó para ponernos bajo la protección de María. Los invito a rezar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras oraciones y las necesidades, mas líbranos siempre de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Con su divino Hijo nos bendiga la Virgen María. Bueno, esperemos, ¿no es cierto?, que esta semana sea linda, sea una semana llena de bendiciones, que el Señor nos acompañe, que el Señor esté con nosotros, que el Señor, ¿no es cierto?, esté en sus hogares, en cada uno de sus hogares, y que podamos dejar que este Señor se vaya manifestando. Yo tengo que pedir disculpas, me pasé en 10 minutos, yo me había propuesto, ¿no es cierto?, esta semana, para ir cumpliendo y acostumbrándome también a lo que significan los protocolos que el Arzobispado de Santiago, la Iglesia chilena, ¿no es cierto?, nos están regalando. Misa solamente de 40 minutos, y me tengo que acostumbrar a predicar más corto, a hacer la misa un poco más corta, para dejar un momento también para la oración, dejar un momento para eso. Por eso que también ustedes necesitan irse acostumbrando, ¿no es cierto?, a que tenemos que hacer unas misas de 40 minutos siempre, para que podamos, ¿no es cierto?, sanitizar, podamos, ¿no es cierto?, cuidarnos cuando ya llegue el momento en que los templos sean abiertos. Pero es necesario también acostumbrarse ustedes y acostumbrarnos nosotros a estos momentos y a estas dinámicas que se nos van a ir dando, que para todos nosotros son dinámicas nuevas. Les deseo un lindo domingo, les deseo una linda semana, y bueno, si no me ven, no se asusten, ya saben dónde ando, acompañando a mi gente. Así que tengan ustedes un lindo día domingo en familia y puedan comer juntos. Que este camino nos
Purísima, sin pecado concebida, San Juan Leonardi, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, Ruega por nosotros.